La Cámara Americana de Comercio, AmCham Bolivia y AmCham Junior dan la bienvenida esta tarde al webinar Gestión de la Transformación Digital Empresarial. Esta tarde tenemos dos expositores muy importantes de Switch, quienes nos van a acompañar. En primer lugar, vamos a invitar a Mauricio Torrico, quien es especialista en marketing, gerente general de Checkmark SRL, y también nos acompaña esta tarde Pablo Ugalde Otero, co-CEO de Switch y especialista en transformación digital. Tanto los invito a Mauricio y a Pablo para iniciar su exposición. Bienvenidos, por favor. Muchas gracias, Valeria. Un gusto, como siempre, poder compartir acá un espacio, en este caso con Pablo, con quien compartimos todo este tema de, al final, la transformación digital empresarial. Si me permites, voy a compartir ahora mi presentación, un poco, dar una antelación ahí, una presentación previa a lo que se viene, lo que vamos a ir llevando un poco a cabo con Pablo. Cuando hablamos de una transformación digital empresarial, lógicamente siempre nos vamos a hacer ciertos cuestionamientos. ¿Qué es transformación digital empresarial? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Realmente hacia qué foco estamos queriendo, ¿no?, de alguna forma direccionar nuestro pensamiento, nuestra empresa? ¿Será que mi empresa, que de repente es muy grande, pueda hacer esta transformación? ¿Será que mi empresa es muy chiquita, también lo necesita? Y también entran muchos otros conceptos, ¿no?, que los vamos a ir viendo ahora, pero que a veces son mentiras piadosas, donde pensamos que ya por estar yo en los canales como son las redes, ya soy digital, o ya de repente involucrarme en otro tipo de sentido, considero que ya estoy sumergido en este mundo, ¿no? Entonces, un poquito ir explicando lo que la transformación digital viene a hablarnos, viene a podernos de alguna forma lograr, ¿no?, de meta para las empresas, para la transformación. Y obviamente una cosa que nosotros la miramos como realmente sepultural, como ha sido y como es el COVID, y al cual inclusive tenemos en algunos casos la mala experiencia de haber perdido personas cercanas y todo, es también un momento de repensar la vida, repensar la empresa, repensar los negocios, y también darnos cuenta que estos golpes van a venir a ser siempre muy sanos el día de mañana cuando los pensamos, ¿no? Porque nos han obligado a cambiar la mentalidad, que en algunos casos era muy rígida, muy estructurada, y como vemos en la fotografía que hablaba hace rato con Pablo, me decía, hoy muy cruda la foto, le decía, sí, pero la realidad, cuando los golpes son fuertes, realmente la reacción o el cambio también es bueno, es grande. Entonces, obviamente, ustedes saben que hace bastante tiempo, bastantes años, entraba la idea de la transformación, la digitalización, la venta online, y nadie lo pensaba como una posibilidad ni siquiera cercana ni remota, y obviamente hemos visto empresas que han tenido que en su momento transformar estos canales, digitalizarlos rápidamente, porque si no se quedaban sin ingresos, ¿no? Muchas empresas han cerrado, muchas otras empresas están con números rojos, y muchas otras empresas están pensando también de repente en cambiar de giro de negocio y todo, ¿no? Entonces, ha sido un golpe realmente muy fuerte, muy conceptual. Realmente el foco que se tenía en su momento ha cambiado, la orientación de la empresa también ha tenido que resurgir. Y esto ha sido a raíz de un golpe tan fuerte como ha sido incluso a nivel mundial, que en su momento, todos se acuerdan, hace un año exactamente, todos decíamos, no, esto va a pasar solamente en el primer mundo, ya se va a controlar, o algunos incluso incrédulos pensamos que en 6 meses la vacuna iba a estar ya puesta en circulación, ¿no? Algunos todavía creen que esto se creó y ya se tenía la vacuna hecha, pero bueno, la realidad es que todavía seguimos un poco inciertos, con alguna luz al fondo del túnel, ¿no? Entonces, vamos a ir compartiendo un poquito la información relevante. Esta es la información de HotSuite, que les voy a compartir un par de diapositivas respecto a ellos, de cómo se va viviendo un poquito el mundo digital actualmente en Bolivia y lo que ha ido cambiando, y esta transformación que incluso ha sido dada desde el 2020 a 2021, ¿no? Este análisis ha sido desarrollado hasta enero de este año. La población de 11.75 millones, ¿no?, que está virtual para Bolivia, donde tenemos conexiones por encima de la población, ¿no? Esto ya nos detalla que realmente estamos muy conectados, muchos inclusive por otro tipo de medios y mecanismos, y que en definitiva la conectividad ahorita es súper fuerte, ¿no? La comunicación y el tema de conectarse por internet también ha sido algo alto.
Las empresas incluso se han dado cuenta que en algunos casos las visitas personales a ciertos lugares ya no son tan necesarias, ya se puede hacer de forma remota, ya se puede hacer con otro tipo de formatos, ¿no? Vemos también el crecimiento anual de la población, que no va ligado al crecimiento de la conexión móvil, ¿no? Entonces vemos que hay un sentido de crecimiento hacia la conectividad que ni siquiera va de la mano del crecimiento de la población, ¿no? Entonces esto refiere mucho a que realmente estamos en un mundo de todos conectados y al 100% interconectados, diríamos, ¿no? Vemos justamente la diferencia poblacional, que prácticamente estamos a la par, y obviamente que esto nos va diciendo que seguimos en una etapa de crecimiento, tenemos un rango medio de edad donde la gente está muy bien conectada y muy interactuada, pero tenemos también otro tipo de detalles que van a ser muy importantes, la cantidad de conexiones al Internet, la conexión de la población, el cambio, ¿no es cierto?, anual de estos usuarios que va en crecimiento, y obviamente la cantidad de dispositivos que siempre están buscando la conectividad. Ya antes, hace un par de años, hablábamos de celular inteligente. Ahora no es inteligente quien no lo tiene, ¿no? Entonces ha cambiado realmente. La capacidad o velocidad de bajada, ¿no?, de Internet, que esto antes, hace un par de años, hubiera sido impensable, ahora es el promedio, ¿no? Entonces eso también habla muy bien también del desarrollo. A veces nos miramos como bolivianos y decimos la conexión en Internet es muy mala en Bolivia. Bueno, en Latinoamérica tiene sus indicadores, pero no estamos tan mal de todas formas. Y obviamente esto va creciendo también, y podemos ver también que en lugares fijos la bajada también está superando el promedio, y esto va demostrando justamente que hoy en día, y obviamente gracias a todo el tema del home office y toda la parte de estar muy conectados, muy enlazados para no necesitar movernos grandes distancias al trabajo, los viajes, etcétera, ha obligado también a entrar a este mundo de digitalización. Vemos las páginas más buscadas de alto tráfico, que obviamente Google está como primero, porque ustedes tienen que saber que el medio y el acceso para el encontrarnos es obviamente uno de los primeros canales. Está Google, está también Facebook como parte importante. Miren la importancia de Zoom, que obviamente ha llegado a un punto bastante alto. Banco Unión, ustedes saben que hoy en día hay muchas transacciones que el banco ha desarrollado e incluso permite el tema de la presencia ya no necesariamente física de la persona, sino un desarrollo digital para que ella pueda ir cobrando sus beneficios. Vemos el deber, ¿no? Vemos distintos tipos de páginas, los tiempos, etcétera, que van cobrando mucha importancia en el desarrollo. Vemos también la audiencia de Facebook, que sigue en alza, de repente no tan alta como pensamos, pero es porque tiene un alto porcentaje de penetración. Sigue siendo la red por descarte más alta y de mayor tráfico. Vemos también los dispositivos. Si habláramos de una persona se conecta solo por computador en la casa, es el 1.2%. En cambio, si solo se conecta por el celular, el 98.8%. Te habla esto también de que estamos ya en una tendencia mobile friendly, como dicen, donde justamente ya todos los dispositivos, además, no necesariamente van a ser estáticos, ¿no? Entonces ya esto ayuda mucho a muchas empresas en la transformación, darse cuenta de que la georreferenciación, poder tirar un par de mensajes por ubicación geográfica, también va a tomar un par de puntos a favor. Vemos Instagram, que tiene también un crecimiento muy fuerte en tendencia, supera igual, como veían ustedes, la traza estaba dada a favor de los hombres, ¿no? Entonces vamos viendo también acá la gran diferencia, que está tirando un poco más al segmento femenino, 1.5 millones, sigue creciendo. Vemos también la audiencia del Facebook Messenger, que sigue siendo un canal de bastante comunicación, donde también se puede llegar a muchísima audiencia mediante publicidades, mediante medios y estrategias comunicacionales, por lo tanto mucho foco también a desarrollarlo. LinkedIn, que en algún momento se lo consideraba una página donde ponías tu currículum y pare de contar, hoy en día se ha vuelto una página de bastante crecimiento. Hemos visto empresas, buffets, que están haciendo mucha estrategia comunicacional por este canal, porque se siente que es un canal mucho más formal, mucho más sobrio. Entonces, dependiendo mucho también la empresa, cómo va a comunicar, cómo va a hablar por estos canales, es importante darle una vuelta, y vemos la tendencia lógicamente masculina con bastante predominancia, un poquito ligada también al factor, digamos, empresarial, ¿no? 318 miles en Twitter, que es una red que va en descenso. Es una red en Bolivia, no ha pegado al nivel que Argentina, por ejemplo,
y que obviamente muchos canales no los están desarrollando y no los están aprovechando por muchas limitancias que de por sí, por su naturaleza de ser de esta red han nacido las limitancias de palabras, las limitancias del concepto, sin embargo son los hacedores del famoso hashtag y que han ido desarrollando cierto tipo de criterios, pero está embajada para el país. Y el último punto, no menos importante, también el desarrollo de la banca, el desarrollo de los canales de pago, los canales que cada vez están mucho más utilizados y empleados para el pago, para el desarrollo. Estamos viendo muchas e-commerce en Bolivia, si bien ahorita un poco la pandemia, por así decirlo, las restricciones de salida por carnet o por disposiciones gubernamentales o inclusive en algún campo por espacios, digamos, de las alcaldías, hoy en día estamos en una circulación prácticamente casi normal. Entonces, pensarían muchas empresas que ya no vale la pena seguir ahondando con el concepto del e-commerce, pero la verdad es que no, sigue siendo un buen canal. Las empresas, las personas están cada vez más, de alguna forma, más abiertas a aceptar el medio de pago por tarjeta, por transferencia bancaria. Hemos visto el boom del famoso pago con código QR. Entonces, realmente estos datos nos tienen que alimentar y nos tienen que decir que realmente el concepto de la venta digital, el concepto digital, la mentalidad digital de las empresas tiene que crecer y obviamente para ello hemos preparado justamente con Pablo una historia y un análisis de cómo una empresa debiera ir desarrollando esta transformación digital. Este es un poquito el preámbulo para que vayamos viendo en datos reales bolivianos de cómo está yendo y dándose este tipo de situaciones y hacia dónde vamos y debemos encarar nuestras tendencias. Hablamos todavía de decir, ¿vale la pena entrarnos a una transformación o solamente es una cosa que vino y se va a ir? ¿No? Y la respuesta puedo asegurar que es vino y se va a quedar. Muchas empresas han incorporado este concepto y les está yendo muy bien. Todavía con sorpresa hay algunas empresas que todavía no quieren ver el cambio hacia el mundo digital, quieren seguir haciendo con la parte de las tiendas en físico, las oficinas que de alguna forma no cambien su formato, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que este tipo de concepto nuevo pues tiene al final un nuevo foco. Entonces, sin más preámbulo, paso la palabra a Pablo. Gracias, Mauri. Gracias por esa intro. Bienvenidos a todos. Muy interesante la información que Mauricio nos estaba mostrando. Y obviamente esa información nos va a servir de base para que podamos desarrollar la presentación que ahora venimos a tocar, ¿sí? Déjenme compartir ahora a mí mi pantalla para comenzar con esta partecita de la presentación. Bien, déjenme sacar esto de mi lugar y comenzar aquí. Bien, bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a este webinar que hemos denominado Gestión de la Transformación Digital. Es una sesión que está enfocada principalmente a que los líderes bolivianos, los ejecutivos, la gente que está justamente emprendiendo, creando empresa, pueda de alguna manera adoptar un marco práctico con herramientas de gestión empresarial que le permitan justamente de forma independiente gestionar sus propios procesos de transformación digital. Mauricio hablaba de unos datos muy interesantes en cuanto a la adopción de la tecnología móvil en Bolivia, el Internet, los medios de pago. Todas esas herramientas de alguna u otra forma pueden ayudarnos a nosotros en nuestro camino empresarial, pero la idea es ahora justamente cómo hacemos para que estas herramientas dentro de nuestra empresa generen a la final valor a nuestro cliente. Cualquier proceso de transformación digital empresarial debe generar valor para nuestros clientes, ¿sí? Así que nosotros les vamos a presentar un marco desarrollado por nosotros, ¿sí? De 6 pilares que les van a permitir a ustedes gestionar esos procesos de transformación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer de una manera un poco distinta a lo acostumbrado.
Hoy vamos a conocer el caso o la historia de Skybikes, ¿sí? Es una historia totalmente ficticia, pero nos va a ayudar mucho a entender cómo una empresa acá en Bolivia, que está atravesando por uno de sus más grandes retos, en este caso, haber salido de la cuarentena y estar en este momento entre cuarentenas rígidas y cuarentenas dinámicas, queriendo salir a flote con el negocio, puede prosperar y tomar ventaja de lo que ahora se conoce como la economía digital, todo lo que Mauricio nos estaba comentando hace unos minutos atrás. La historia de Skybikes, déjenme levantar esto para que lo vean mejor así. La historia de Skybikes tiene tres movimientos o tres momentos importantes, ¿sí? Su historia previa a la emergencia sanitaria, vamos a entender qué pasaba con Skybikes en ese momento. Luego vamos a ver cuál es su situación actual, qué es lo que está pasando con Skybikes en este momento, ¿sí? A dónde está apuntando la empresa, por dónde está queriendo avanzar, y cómo Skybikes ahora aplica los 6 pilares de la gestión de transformación empresarial. ¿Ok? Entonces les voy a presentar y se los presento formalmente aquí a mi compañero Oscar Montañer, que es justamente un exitoso empresario y es un ciclista profesional, dueño de la empresa Skybikes, ¿sí? Solamente se dedica a vender bicis de montaña. Es campeón del MTV XCO 2018, así que es como el mundial de competidores ciclistas de montaña, ¿sí? Y es justamente una de las empresas distribuidoras de numerosas y afamadas marcas de bicicletas montañeras a nivel mundial, con 10 sucursales en Bolivia y 200 empleados. Es una empresa bastante importante, ¿sí? Mediana grande. Además, brinda servicio técnico especializado en sus propios talleres. Una de las ventajas competitivas que tiene Skybikes en relación con su competencia es que a quien no le gusta ir a ver a Oscar Montañer, ¿sí? Cuando va a comprar una bicicleta y hacerse asesorar por él en persona sobre cuál es la mejor bicicleta para tu competencia o para ir haciéndolo como de manera amateur o para pasear por las calles de cualquiera de nuestras ciudades en Bolivia, ¿no? Ahora, esto es lo que sucedía antes de la pandemia. Evidentemente llegó un momento dado en el que ninguno de nosotros, como bien decía Mauricio, con su foto un poco cruel, ninguno de nosotros pensó que iba a suceder, ¿sí? Llegó la pandemia, se cerraron los negocios, hay costos de bioseguridad que uno tiene que empezar a entender justamente si quiere seguir operando con sus empresas. Y está este tema del distanciamiento social, están las restricciones, hay que estar midiendo temperaturas, las famosas curvas de contagio, etcétera, etcétera. Tantos conceptos, tantos, digamos, puntos que hay que tomar en cuenta a partir de esta sorpresa que evidentemente han dejado descolocados a todos, no solamente a Skybikes en este caso, sino a cualquiera de las empresas a las que ustedes también representan y en las que nosotros trabajamos. De todas maneras, y fíjense esto que es un tema, y en este caso sí es verídico, la demanda de bicicletas en la cuarentena ha sido extraordinaria. Eso tiene una lógica, ¿sí? Porque el COVID-19 ha sido al final un catalizador y de venta de las bicicletas, evidentemente porque es la mejor forma de trasladarse con un distanciamiento. No tengo que compartir movilidad ni un automóvil con ninguna persona, entonces yo en mi bicicleta me puedo desplazar fácilmente. Todos hemos empezado a cocinar en casa, ¿sí? La mejor manera de hacer ejercicio quizá y bajar esos kilitos de más ha sido adoptando bicicleta, ¿no? Entonces ha habido una demanda muy elevada a nivel mundial de bicicletas. Muchas de las fábricas, de los fabricantes más importantes de bicicletas a nivel mundial se han quedado sin stock. Desde marzo del año pasado la demanda ha crecido tanto que incluso hasta la planificación de producción ha tenido que pausar, ¿no? Y evidentemente esto para los clientes de alguna u otra forma es también una molestia. Si yo quiero salir a buscar una bicicleta, no existe la bicicleta, entonces de todas maneras hago mis pedidos en línea, busco las maneras de encontrar una bicicleta para poder
desplazarme por la ciudad o hacer ejercicio, como ya decíamos. Entonces, el escenario de las bicicletas a nivel mundial ha sido muy favorable. Pero para nuestro amigo Oscar no ha sido todo de color rosa, ¿no? Porque Skybikes no marcha bien. No se olviden que una de las ventajas competitivas que tenía Skybikes justamente era que yo podía ir a verlo a Oscar, campeón mundial, gran héroe deportivo de nuestro país, ir a verlo y hacerme asesorar por él en la compra de mi bicicleta, pero ahora ya no es posible. Entonces han empezado a decaer los ingresos, ¿sí? Obviamente también ha tenido que pasar por despidos, recortes de personal de las 200 personas. Oscar tuvo que dejar de lado a muchas de ellas, tuvo que cerrar sucursales. Entonces es importante entender este escenario para Skybikes, que no es el mismo que otros distribuidores. El panorama no es alentador y al parecer la competencia parece tomar ventaja de esta situación. Él ha notado, ¿sí?, que la competencia de una u otra manera está creciendo. Aunque él era líder hace poco tiempo atrás, ¿sí?, ahora ya no está perdiendo, posición en el mercado, porque he visto que hay tiendas online, ya sea de distribuidores especializados o de cualquier otra tienda por departamentos que exista en el territorio nacional, que está haciendo están haciendo ventas en línea, ¿sí? La gente puede pedir bicicletas nuevas, o incluso hasta bicicletas a medio uso a partir de tiendas online. Hay empresas que se dedican a hacer delivery, no tengo que salir de mi casa, entonces la bicicleta me llega directamente a la casa para que yo la arme, ¿sí? Hay tutoriales en línea, yo no necesito servicio técnico especializado, puedo entrar, qué sé yo, a ver un video en YouTube, o puedo entrar a compartir videos a través de plataformas que me permitan, o incluso hasta manuales que me permitan a mí resolver mis propios problemas. Entonces, todo lo que antes era una ventaja para Skybikes se está convirtiendo ahora en una pesadilla. ¿Qué es lo que hace Oscar? Oscar empieza a ver toda esta forma de trabajar de su competencia, ¿sí? Empieza a ver que hay mucho tema digital de por medio. Entonces, como todos nosotros, ingresa al internet y empieza a googlear transformación digital. Como a todos seguramente, nos caen una cantidad enorme de conceptos, una cantidad enorme de proveedores, una cantidad enorme de productos, ¿sí? Hay conceptos como plataformas, como e-commerce, como Scrum, como Agile, como Python, como AppCloud, que todo el mundo empieza a entender o a encontrar cuando todos buscan transformación digital. Y al final, Oscar, igual que todos nosotros, termina confundiéndose. Hay empresas especializadas en transformación digital que le quieren vender soluciones específicas, ¿sí? Tú no necesitas un sistema e-commerce, lo que tú necesitas es un CRM, Oscar. Otros le dicen, no, tú tienes que empezar con marketing, tienes que hacer más marketing digital y tienes que empezar a utilizar conceptos del STEM o el CEO. No, tú tienes que hacer design thinking porque la mejor manera es innovar, ¿no? Y necesitas una plataforma o una aplicación. La verdad es que pobre Oscar no sabe por dónde comenzar. Y recuerda, ¿sí?, que tiene un compañero con el que trabaja o con el que sale a manejar bicicleta muy a menudo, apasionado por la transformación empresarial, el CEO de una empresa consultora, ¿sí?, que se llama Stitch, y conocedor de tecnologías digitales, que se llama Pablo Innovel, ¿no? Y es ciclista amateur y le gusta salir a hacer ejercicio y dar vueltas con Oscar. Así que llama a Pablo, nuestro amigo Oscar, para preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Evidentemente Pablo le responde que no va a haber ningún problema, él lo va a ayudar, porque justamente Oscar le explica que su negocio no está yendo muy bien, ¿sí?, que la competencia está haciendo cambios, está creciendo, está tomando ventaja de lo que sucede, y Oscar no está haciendo lo mismo. Pablo, por favor, dame una mano. Entiendo, Oscar, y te voy a ayudar, pero primero lo primero. Y esto es un tema fundamental cuando uno quiere hablar de transformación digital empresarial. Hay que entender la diferencia entre cambiar y transformar.
Pablo pasa a explicarle a Oscar cuál es la diferencia entre cambio y transformación. Reconocer esta diferencia es el punto de partida en el recorrido que cualquier empresa va a tener cuando habla de transformación digital o cuando quiere empezar a adoptar la digitalización como herramienta para tomar ventaja de la economía digital. El cambio, ¿sí?, es una mejora en los procesos actuales y mejora lo que se hacía anteriormente, ¿sí?, haciendo obviamente eficiencias, haciendo economías de escala, mejorando procesos, etcétera, etcétera, pero manteniendo las restricciones del pasado. Entonces, las compañías solamente hacen cambio o hacen mejoras en sus procesos, pero las restricciones siguen siendo similares, ¿sí? Eso hace que las compañías se vuelvan cada vez más vulnerables a la disrupción, a que otras empresas, competencia, lo ataquen y obviamente ellos no sepan exactamente qué hacer o cómo tomar ventaja de esa parte, ¿no? La transformación, sin embargo, es un cambio de mentalidad y es la creación de un nuevo futuro. Déjenme sacar esto de acá para abajo para que no los moleste, para acá arriba. Ahí tienen. El cambio es un cambio de mentalidad, sobre todo, ¿sí? Es una nueva forma de generar valor para el cliente. Perdón, es una nueva forma de generar valor para el cliente. Es una nueva forma de enfocar los modelos de negocio y es una nueva forma de buscar oportunidades en un mercado que puede ser el tuyo o no, ¿sí? Entonces, en realidad es una manera nueva de hacer las cosas desde una perspectiva de negocio, de experiencia en el cliente, de innovación, de adoptar riesgos, de cambiar la cultura dentro de tu empresa, la velocidad y la agilidad en que yo respondo al mercado. Son nuevos modelos de negocio, ¿sí? La mentalidad de transformación exige nuevas formas de operar. Y por otro lado, la mentalidad de transformación también me da a mí la oportunidad de cambiar esa antigua forma de hacer gestión de empresa y comenzar con una nueva forma, más rápida, de experimentar, de generar ideas y de asumir riesgos. Todo siempre pensando en hacer un nuevo futuro, sin las restricciones del pasado. Una vez entendida esta diferencia, Oscar, tú tienes que preguntarte, ¿cómo me debo transformar? ¿Sí? ¿Debo adaptar mi modelo de negocio, mi empresa actual a lo que ya está sucediendo o crear yo un nuevo modelo de negocio para responder a los cambios del entorno? ¿Qué es lo que debo transformar? ¿Debo transformar solamente, llamar solamente una agencia digital, una empresa de agencia publicitaria para que solamente me ayuden en el proceso de marketing? ¿O llamar una empresa de tecnología para que solamente me ayuden en el proceso con mi tecnología en hardware y software? ¿Cómo gestiono y ejecuto mis planes de transformación? Es muy importante entender esto porque, por ejemplo, el 84% de las empresas, según KPMG, falla cuando gestiona un proceso de transformación, cuando ejecuta un proyecto de transformación digital. Entonces, entendido el concepto de transformación y entendida cuáles son esas preguntas, obviamente, Pablo está dispuesto ya a hacer el siguiente paso con Oscar, ¿sí? Porque muchas de estas preguntas son muy difíciles de responder en ese momento. Ahora, ¿cómo continúo? Es la pregunta. Ok, yo ya entiendo la diferencia entre cambio y transformación. Ahora, ¿cómo continúo? Y es ahí donde Pablo le va a descifrar el secreto a Oscar. Para poder hacer un cambio, una transformación digital en tu empresa, tú necesitas un modelo. Y ese modelo nosotros lo conocemos como el modelo Thrive, ¿sí? Es un modelo de 6 pilares que están enfocados específicamente en utilizar herramientas de gestión empresarial para gestionar procesos de transformación digital empresarial, ¿ok? Thrive se enfoca en estos 6 conceptos. Tener una visión holística, ¿sí? De lo que voy a hacer inicialmente, una estrategia competitiva, un análisis de mi estrategia competitiva, un análisis de mi situación como empresa, de mi ecosistema, de la cultura de la empresa, de la organización y de lo que los clientes están esperando sobre mí.
Cuando hablamos de transformación en uno de los 6 pilares, como hablábamos hace un momento, estamos hablando de utilizar, por ejemplo, herramientas como las 6 Ds de Porter o los niveles de madurez. Entender conceptos como la innovación disruptiva, la preparación para la transformación. Cuando hablamos de innovación, en otro de los pilares, estamos hablando de herramientas que nos permiten mejorar la excelencia e innovación dentro de nuestra empresa y utilizar un concepto de centricidad del cliente. De eso hemos escuchado mucho últimamente. Aplicar design thinking, aplicar cultura de innovación, utilizar la medición para ver si realmente estamos siendo o no innovadores. También nos va a permitir Thrive gestionar el valor de lo que nosotros otorgamos a partir de nuestros procesos de transformación. La cadena de valor nuestra y cómo cada una de esos componentes de la cadena de valor de nuestra empresa tienen además áreas de valor que nos puedan servir como indicadores para ver si nuestra transformación digital empresarial realmente genera o no genera valor. La empresa y la respuesta son los últimos 2 pilares de este modelo. La empresa, para realmente armar un equipo que pueda, desde una perspectiva de transformación, liderar un cambio de este tipo, una transformación de este tipo, ¿sí? Gestionar esa transformación a nivel de proyecto o a nivel de programa. Y cuando hablamos de respuesta, entender cómo nuestro mercado se mueve, aplicar inteligencia competitiva, por ejemplo, y a partir de eso definir estrategias de respuesta en torno a lo digital para poder avanzar en nuestro mercado. Con este modelo, es mucho más sencillo poder gestionar todo un proceso de transformación digital, desde que planifico nuestra primera incursión en el mundo digital hasta que ejecuto el proceso y al final le doy la medición correspondiente, ¿sí? Un poco complejo todo esto, pero Pablo lo va a ir guiando a Oscar durante todo este proceso, ¿sí? Y con este marco, Oscar va a poder comenzar su propio proceso de transformación, sin necesidad de utilizar a empresas consultoras, sin necesidad de estar inmiscuyéndose mucho en términos tecnológicos y más bien enfocándose a lo que realmente genera valor para su cliente final, ¿sí? Avísame cuando necesites, querido Oscar, y yo te ayudo durante tu proceso. Según Thrive, y ahí es donde Oscar se pone manos a la obra, se necesitan 3 pasos para avanzar en un proceso de transformación digital. Desarrollar un plan de transformación, ejecutar el plan y medir su impacto. Como cualquier otro concepto de planificación en la gestión de administración de empresas, lo primero que tenemos es desarrollar un plan, después tenemos que ejecutarlo y luego medir, ¿sí? Entonces Oscar desarrolla su plan y empieza a ejecutarlo. El plan de Oscar se ve más o menos así, ¿sí? Él es muy ciclista, le encanta mucho obviamente el tema de las competencias, entonces abre su PowerPoint y empieza a diseñar su plan. El plan tiene un inicio y tiene 9 pasos que va a ir tomando a medida que su bicicleta va avanzando, ¿sí? En su plan de acción. El primer paso es basarse en el primer pilar de transformación, de la gestión de la transformación digital, ¿sí? El objetivo principal es alinear la mentalidad de liderazgo en Skybikes. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que formar un equipo donde él esté presente con los líderes de la organización, ¿sí? Y a todos ellos educarlos y alinearlos en cuanto a la mentalidad de liderazgo. Les tiene que mostrar el concepto de Thrive, les tiene que mostrar cada uno de los pilares y educarlos en cada uno de los conceptos de gestión que Thrive trae a la mesa. Y además, tiene que hacer lo primero que hizo Pablo cuando habló con Oscar. Necesita demostrarles a cada uno de estos mandos medios cuál es la diferencia entre cambio y transformación. No importa qué tan grande o chica sea la empresa, lo importante en este paso es siempre entender muy claramente la mentalidad de liderazgo y además la diferencia entre cambio y transformación. Hecho esto, Oscar ya ha armado su equipo y habiendo presentado todos los conceptos de Thrive a su equipo, va al segundo paso. Y en el segundo paso se encuentra con el segundo pilar
de la gestión de transformación digital, el pilar de respuesta. El objetivo de este paso es evaluar el estado de su mercado para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Él tiene que utilizar los conceptos de inteligencia competitiva, ¿sí?, para recolectar información sobre su competencia, sobre el mercado, sobre las capacidades que tiene la competencia y obviamente el mercado, las intenciones que puede tener cualquiera de sus competidores dentro de lo que tiene que ver con la operación misma de la venta de bicicletas, el desempeño de cada uno de ellos y la posición en el mercado. Y una vez que ha definido este concepto, ha analizado su mercado, lo que tiene que hacer es empezar a pensar en una respuesta al mercado. Todavía no define la respuesta, pero sí empieza a pensar en las amenazas y oportunidades que trae la disrupción digital hacia su negocio. Ya han visto hace unas diapositivas atrás que empezó a ver que en el mercado muchos de sus competidores estaban adoptando herramientas digitales. No necesariamente tenían aplicaciones, pero sí, o soluciones propias, pero sí habían algunos competidores que ya estaban adoptando tiendas en línea, deliveries, ¿sí?, tutoriales, etcétera, etcétera. Entonces, esa disrupción digital que le está cortando espacio en el mercado, la tiene que evaluar, pero también tiene que ver qué es lo que podría suceder o lo que va a suceder o lo que sucederá más adelante en su mercado, obviamente viendo las tendencias que están recorriendo el mundo. Por último, en este paso, él tiene que entender que todo lo que va a hacer siempre tiene que estar enfocado hacia una plataforma o la generación de una plataforma, ¿sí? Es muy complicado que una empresa en la actualidad en la economía digital pueda avanzar si no pertenece a una plataforma o si no ha creado una plataforma, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos eso, y aquí hago un paréntesis muy claro, porque cuando entramos en cuarentena, las empresas que estaban asociadas a la plataforma de pedidos ya fueron los primeros en poder empezar a darle un poquito más de cabida a su negocio dentro del mercado. Las que no estaban en la plataforma estaban un poco relegadas hasta que empezaron a subirse a la plataforma de pedidos ya. Lo mismo tiene que hacer Oscar. Tiene que ver si él va a crear una plataforma o él va a adoptar una plataforma existente para empezar a trabajar sobre la respuesta al mercado. En el paso 3, sigue en el pilar de respuesta, pero ya desde una perspectiva más estratégica. No se olvide que cualquier transformación, ¿sí?, dentro de una empresa necesariamente tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos de esa empresa y a las estrategias que hemos definido durante nuestra planificación. Cualquier adopción de tecnología, cualquier cambio o transformación tienen que seguir el mismo objetivo y trazar estrategias que cumplan esos objetivos. Entonces, es lo que tienen que hacer primero, es desarrollar su respuesta hacia el mercado. Tienen que irrumpir con un nuevo modelo de negocio o tienen que adoptar uno que ya existe, ¿sí? Puede cambiar el modelo que tiene y adaptarlo a algún modelo que ya conoce él, o por último, puede crear uno nuevo. Una vez entendido eso, él tiene que empezar a pensar en objetivos estratégicos. Su modelo de negocio, en el que él proporciona una combinación de experiencia, oferta, precio y plataforma, ¿sí? Eso es muy importante. En esa combinación de valor para experiencia, oferta, precio y plataforma, debe tener una visión estratégica y él debe poder determinar sus ventajas competitivas. Él como persona es una ventaja competitiva en Skybikes. Esa experiencia que viven los usuarios, los clientes, cuando venían a su empresa a comprarle directamente la bicicleta a él, tiene que ser replicada de una manera digital. Esa es la idea de tener esto, de tener este paso. Y ese objetivo es estratégico para Oscar y Skybikes. Una vez que tiene definido todos esos objetivos y determinadas todas esas ventajas competitivas, él tiene que crear un mapa de calor. Un mapa que es obviamente una matriz muy fácil, donde él puede evaluar la madurez que tiene su empresa con respecto a esos objetivos estratégicos. Si él quiere seguir brindando la experiencia de que él asesore principalmente o personalmente a sus clientes en las plataformas,
necesita ver qué tan maduro son sus procesos de ventas, qué tan maduros son sus procesos de TI, justamente para adoptar o brindar esa misma experiencia que los clientes, o similar, obviamente, a los clientes que venían a sus tiendas. ¿Sí? Entonces, en ese mapa de calor, él va a poder ir definiendo prioridades y además definiendo estrategias para llegar justamente a esos objetivos. En el paso 4 ya comienza a ponerse un poco más seria la cosa. La primera parte fue más de planificación. En el paso 4, Oscar se da cuenta que necesita de Pablo. Y en esta parte, lo que hacemos es empezar a pensar en transformación específicamente. Y aquí es donde nos situamos en el pilar de transformación y en el pilar de visión holística. El objetivo es activar la preparación para la transformación. Empezar a sembrar las zapatas de nuestro proceso de transformación, ¿sí? Para eso necesitamos considerar la adopción de un enfoque de modelo de madurez, ¿ok? Es ahí donde obviamente Oscar va a necesitar de la ayuda de Pablo, porque Pablo le va a dar un modelo, le va a ayudar con algún modelo. El que Pablo utiliza generalmente es el modelo CMMI, que es un modelo que se utiliza mucho en desarrollos de software. Pero hay modelos de madurez de distinto tipo y se pueden adoptar y se pueden buscar en Internet y adoptarlos a la empresa para medir justamente cuál es la madurez de mi empresa en ciertos aspectos, ¿sí? Cuando yo empiezo a definir esos aspectos en cuanto a la preparación para la transformación se refiere, empiezo a definir otra matriz donde voy a documentar y identificar cada uno de estos factores, ¿sí? Voy a definir en una escala, puede ser una escala de 1 al 10, puede ser una escala de 1 al 100, como o Oscar lo prefiera, y voy a empezar a medir la madurez que tienen cada uno de estos factores. Por ejemplo, si sabemos que Oscar está queriendo otorgar la misma experiencia a sus clientes, esa experiencia de compra que ellos tenían de personalización cuando ellos venían a comprarle a él directamente la bicicleta, y lo quiere trasladar esa experiencia a lo digital, él tiene que ponerse eso como objetivo y tiene que ver qué tan madura es su empresa para poder lograr esa misma experiencia. ¿Tiene el equipo necesario para poder hacer eso? ¿Tiene los recursos necesarios para poder hacer, no sé, visitas virtuales o por último hacer Zoom todos los días con sus clientes? ¿Tiene tiendas virtuales? ¿Tiene la manera de hacer realidad aumentada? ¿Qué necesita él para mejorar el proceso de compra o el proceso de compra de sus insumos, de sus bicicletas y obviamente su venta? Entonces, cada uno de esos factores él los va a ir documentando y va a ir definiendo qué tan maduro está en cada uno de ellos. Y además le va a poner una responsabilidad y le va a poner tiempos para obviamente llegar al nivel de madurez que él requiere para poder llegar a ese objetivo. Entonces, la responsabilidad de tener una plataforma virtual abierta para los clientes es necesariamente suya y del equipo de TI. Y esto lo tenemos que realizar en los próximos 2 o 3 meses. Esa matriz es muy importante para ir activando cada uno de estos procesos o estos conceptos al momento de hacer la transformación. En el siguiente paso, ¿sí? Ya llegando al paso 5, Oscar sigue trabajando con Pablo, ¿sí? Y ya está definido todo y ahora lo único que falta, ¿sí? Es empezar a darle más forma a todas las ideas que él tenía o todos los objetivos que él tiene justamente para lograr no perder tanto espacio en el mercado y poder hacer un poco más de presión ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que Pablo le sugiere es adoptar el pilar de innovación con el objetivo de innovar estratégicamente y con enfoque ágil, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Para apoyar el logro de toda la estrategia que hicimos, los objetivos que nos planteamos, la madurez y el nivel de madurez que definimos para cada uno de los factores, etcétera, etcétera, vamos a establecer por cada uno, ¿sí?, un proceso de innovación, donde con el equipo que yo tenga voy a utilizar ya sea Design Thinking, ya sea Open Innovation, Co-Innovation, cualquiera de los enfoques de innovación que exista, ¿sí?
nos vamos a centrar, vamos a aplicar estos conceptos de innovación, nuestros enfoques de innovación, para llevar cada una de esas ideas de manera ágil, ¿sí? A prototipos que después los podamos implementar. Y si eso falla, volver a hacer todo el ciclo nuevamente, hasta encontrar algo que nos permita brindarle ese valor, otorgarle ese valor que estamos esperando o que Oscar está esperando a su cliente final. Hemos hecho, no se olviden que hicimos el análisis de la cadena de valor anteriormente, ¿sí? En todo este proceso de planificación. Entonces, en base a esa cadena de valor, también vamos a identificar cuáles son las áreas en la cadena de valor donde nosotros podemos generar más valor a nuestro cliente. Y ahí también vamos a poner mucho foco en los procesos de innovación. Obviamente, el tema de innovación es un tema mucho más profundo que tocar y hay muchos conceptos o enfoques de innovación que hay que tomar en cuenta. Pero para Oscar, lo único que necesita es apoyarse en alguien que lo pueda guiar en estos procesos, ¿sí? Para él ordenar sus ideas y empezar a todas sus ideas innovadoras, las ideas innovadoras que tiene, ordenarlas, no dejarlas en un cajón y olvidarlas, sino mantener una metodología para que él pueda ir cada una de esas ideas ejecutándolas de manera eficiente. Eso es lo que va a hacer con cualquiera de los enfoques de innovación que él escoja, ¿sí? En el paso número 6, Oscar ya empieza a hablar de valor, ¿sí? Y ese valor, en el pilar de valor, va a estar enfocado a no solamente preparar un caso de uso, ¿sí? Sino en pensar ya de manera clara y estructurar de manera clara cómo va a ser esa su incursión en la transformación digital. Es decir, todo lo que planificó, todo lo que investigó, todos los objetivos que se planteó, todos los conceptos de innovación y las estrategias que definió para poder hacer este proceso de transformación que él está buscando, los tiene que poner en un caso de uso, en un documento. Y ese caso de uso tiene que ser un caso de uso digital mínimo viable, ¿sí? Ese caso de uso mínimo viable tiene que tener estos conceptos que ustedes ven ahí. Una descripción del caso, una situación actual, beneficios, riesgo, complejidad, costo y sobre todo, valor, ¿sí? Hacer un análisis de beneficio, obviamente, a este nivel es un nivel muy alto, un análisis de beneficio muy alto, que le va a definir a él, además, cuando empieza a hacer los casos de uso digital, si cada uno de esos casos de uso es estratégico o es operativo. Imagínense que Oscar define que a partir de ahora va a implementar una plataforma de realidad aumentada para que los clientes puedan comprarle bicicletas. Eso es un caso de uso digital que tiene toda una estructura por detrás para obviamente validar ese concepto y además es estratégico para él. Porque está enfocado en innovación para resolver problemas. Mientras si lo hacemos operativo, estamos solamente enfocándonos a innovar sobre los procesos que agregan valor a esta estrategia, ¿sí? Entonces él define si estos son estratégicos o operativos y empieza a priorizar cuál de estos casos de uso es el más importante para él. En este caso, Oscar ha definido como ejemplo que trabajar con una plataforma de realidad aumentada es prioritario para él, ¿sí? En el paso número 7, y ya van dando forma a sus procesos de transformación, en el paso número 7, él junta a todo su equipo, ¿sí? Los prepara, ¿sí? Ya mostrándoles todo el camino, sigue trabajando en el pilar de valor y junto a su equipo, ¿sí? A los que él ha definido como los estrategas en este caso, va a transformar ese caso de uso digital en un caso de negocio para cada uno de los casos de uso digital que él ha definido, ¿sí? Es decir, que va a utilizar una plantilla que ellos tengan o hay plantillas en internet de todo tipo para los casos de uso, perdón, es decir, los casos de negocio, y va a ser metódico al definir claramente cuál es la necesidad del negocio, cuál es la oportunidad que tiene en análisis de datos con todo lo que ha investigado, con todo lo que ha declarado que él conoce, va a declarar la estrategia, va a hacer un resumen del proyecto, va a definir tiempos, equipo, presupuesto, impacto, riesgos y obviamente va a hacer su análisis financiero. Ese documento es fundamental
Porque al margen de que que Oscar puede lanzarse a la piscina a implementar una aplicación o a implementar una plataforma de realidad virtual sin saber qué esperar, ¿sí? Lo mejor que puede hacer él es ser metódico, utilizar las herramientas de gestión que ha aprendido o que ha conocido durante toda su carrera y experiencia y plasmarlas en un documento justamente para definir si ese proyecto es viable o no, ¿sí? El objetivo de esta fase, o de este paso específico, de este paso 7, es obtener la aprobación de ese caso de negocio. Es sentarse entre todos y decir, señores, esto nos va a generar tanto beneficio, estos son los costos, este es el valor para el cliente, ¿avanzamos o no avanzamos? En algunos casos, él podrá hacerlo en un equipo pequeño de gente porque él es el dueño, pero habrán empresas que tienen que presentar estos casos de negocio a un directorio, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo para un equipo que quiera hacer transformación digital en llevar documentación a un directorio con un caso de negocio viable y decirle, señores, este es mi análisis, así lo voy a hacer. ¿Ok? En el paso 8, ya llegando a la recta final de todo este proceso, lo que va a hacer él es empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, ahora, claro, esa es la mayor preocupación de cada uno de nosotros. Cuando tenemos la estrategia, ustedes saben, como bien Porter nos decía, la ejecución se come en el desayuno a la estrategia, ¿sí? Es más fácil, es 3 veces más difícil ejecutar que hacer estrategia. Entonces, el concepto aquí es cómo ejecutar, cómo avanzar, cómo hacer que todo ese plan que hemos logrado armar en este momento en torno a nuestra transformación digital realmente cumpla con el objetivo. Es donde se va a centrar, se va a apoyar en Pablo nuevamente, porque él quiere empezar a activar y controlar todas sus iniciativas de transformación. Pablo lo que va a hacer es adoptar los conceptos del pilar de empresa, ¿sí? En donde va a empezar a definir una cartera de proyectos, procesos y la gobernanza de cada uno de estos proyectos. Es decir, va a empezar a pensar en conceptos de gerencia de portafolio, ¿sí? Si es que tiene varios proyectos, asignando cuidadosamente los recursos para cada uno de esos proyectos, ¿sí? Y obviamente y va a empezar a medir los objetivos estratégicos y el valor comercial de cada uno de esos proyectos a nivel de gestión de valor. Va a contratar o seguramente va a preparar a alguien dentro de esa empresa para que sea el gerente de la transformación, que administre estos proyectos y sea el encargado de, a través de alguna metodología de gestión de proyectos o de transformación, empiece a dar ejecución y a dar cuenta de cada uno de estos proyectos. Y además va a formar un comité de transformación que le permita controlar la gestión de cada uno de estos proyectos a nivel de beneficio financiero, stakeholders y demás, ¿sí? Entonces, vean ustedes que este concepto del paso 8 es muy parecido a lo que la PMI nos sugiere. Armar un PMO, una oficina de proyectos en las que los gerentes de proyectos estén verificando siempre las actividades de cada uno de esos proyectos. Pero lo que generalmente olvidan los gerentes de proyectos es que hay un concepto de gestión de valor que es muy importante en cada uno de los proyectos. No necesariamente es enfocarse en la actividad del proyecto y el presupuesto, sino que cada uno de esos proyectos genere el valor que nosotros necesitamos generar a nuestro cliente final. En este caso, a los clientes de Oscar. Entonces, es un concepto parecido al de PMI, pero de todas maneras más enfocado en transformación digital empresarial. Como último paso, ¿sí? A Oscar lo que le toca es empezar a medir, ¿sí? Entonces va a utilizar los últimos conceptos del pilar de empresa para gestionar y obviamente medir al momento dado la ejecución de la transformación. Todas las iniciativas de Skybytes están encaminadas, ¿sí? Y él lo que va a empezar a hacer es gestionar a través del pilar de empresa cada una de estas iniciativas. Uno de los consejos que Pablo le da a Oscar es que no se enfrasquen a hacer demasiado o no se empecinen a hacer demasiados proyectos, ¿sí? Digitales, ¿sí? Sino más bien empiece a priorizarlos, como habíamos dicho anteriormente en los pasos anteriores, y dentro de esa priorización empieza a ver cómo puede ir ganando él
haciendo lo que conocemos nosotros como quick wins o ganancias rápidas, ¿sí? Que sus proyectos pueden ir generando valor poco a poco, internamente y externamente, para que eso después sea para el equipo un aliciente y también para el cliente un valor al final, ¿sí? Entonces uno va lanzando proyectos piloto, podría lanzar un proyecto piloto, en este caso sobre su realidad aumentada, con una aplicación muy hecha a medida en casa, ¿sí? Para una sola bicicleta en específico, un solo tipo de material dentro de su inventario, y que a partir de ese impacto que tenga ese piloto, después ir ampliando ese mismo concepto de otros productos que él tiene. Generar confianza es lo más importante entre las personas de su equipo y los escépticos que no creen en la transformación digital. Además, adoptar una metodología de transformación, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando. Si nosotros hacemos este mismo concepto una y otra vez y lo hacemos hacemos parte de nuestras iniciativas empresariales, entonces obviamente vamos a tener una cultura de transformación que nos va a permitir siempre gestionar y ejecutar de manera clara los procesos de transformación. Y mantener el comité de transformación siempre a la cabeza de la supervisión administrativa, justamente de la ejecución de cada uno de estos conceptos. Al final, Pablo con todo esto, perdón, Oscar con todo esto, sacó o ya pudo sacar a relucir Skybikes Digital, ¿sí? Que es un concepto para él es un lanzamiento con él muy importante, con todas las ventajas competitivas que él tiene, traducidas a lo digital, todas bien validadas desde una perspectiva de caso digital y caso de negocio, entendiendo siempre el valor que le genera este concepto de digitalización a su cliente, ¿sí? No teniendo una aplicación sin mucho concepto, sino una aplicación que realmente genera valor a su cliente, obviamente con todos los conceptos de gestión que ya habíamos conversado hace unos minutos atrás. Así es como nosotros podemos gestionar un proceso de transformación digital siguiendo estos 9 pasos, y enfocándonos en los pilares de Thrive. Thrive evidentemente tiene mucho más que decir, ¿sí? Porque tiene una cantidad de herramientas que van a depender del tamaño de empresa. Pero con este pantallazo ustedes seguramente se habrán dado cuenta que es mucho más sencillo gestionar un proceso de transformación digital de lo que parecía. Y que además no es necesario estar contratando consultoras de empresas digitales muy grandes, sino que yo solo puedo empezar haciendo esto si adoptó un marco como el que les acabamos de mostrar. ¿Sí? Entonces, no se vale si hay preguntas, si alguien tiene alguna duda de que podamos solventar en estos minutos que nos quedan del webinar. Perfecto, muchas gracias Pablo y Mauricio por esta brillante exposición. Así que ahora les invitamos a todos los participantes a acompañarnos y ir dejando sus consultas. De hecho, ya tenemos algunas en el chat y les vamos a pasar ahora para que vayan siendo respondidas. Acá nos preguntan, ¿se ha hecho algún estudio estadístico sobre la mejora continua de los sistemas de CRM en las empresas a nivel nacional o regional? Mauri, ¿la contestas tú? ¿Quieres que la conteste yo? Como gustes, Pablo, como gustes. La verdad es que sí. Dale tú. No, en realidad hacía hacer una encuesta, un análisis, digamos, de realmente lo que va con el concepto de la mejora continua de CRM a nivel internacional sí se ha manejado y sí se ha hecho, e incluso todas las aplicaciones digitales están viniendo con unas mejoras bastante, creo que bien asentadas en base a lo que un poquito se va buscando por las empresas, ¿no? Antes se manejaba incluso el sistema CRM como un medio de, yo diría un Excel moderno, donde se ponía el dato, el cliente y qué tan cercano era la posibilidad de venta, ¿no? Ahora ya son CRMs mucho más digamos, elocuentes, georreferenciales, mapas de calor inclusive por zonas. Entonces, creo que por ahí, no sé si por ahí va un poco la pregunta, pero realmente hay una mejora, hay un avance. Localmente, sí, ahí sí te la dejo, Pablo. Yo personalmente no conozco. Personalmente no he visto un estudio que estadísticamente nos pueda decir cómo han ido mejorando
continuamente los sistemas de CRM. Convengamos que los sistemas de CRM, si no estoy mal, en un 95% son traídos desde afuera, ¿no? Y son herramientas que las compramos de proveedores extranjeros. Así que es muy complicado entender eso. De todas maneras, no hay que confundir el concepto de CRM con el sistema CRM, ¿no? Entonces, habría que ver también si dentro de lo que es la relación con el cliente hay alguna mejora que se haya hecho en términos de cómo nuestras empresas están utilizando los conceptos CRM con otros clientes. No, yo no conozco ninguna. Me voy a poner a investigar y al ingeniero Juan Eligio le vamos a buscar una respuesta lo más pronto posible. Perfecto, sí, y el ingeniero nos vuelve a consultar y dice, ¿qué otros modelos, aparte del que se mostró, tal vez vio que existen? Hay otro modelo que a mí me gusta mucho, que estaba ahí en la presentación, no lo mencioné, que es el modelo BTM, de Bolivia, el BTM cuadrado, ¿sí? Que es un modelo de gestión de transformación empresarial. Está más enfocado a la gestión empresarial, sí toma muchos conceptos de digitalización, es verdad, porque es lo que hay que hacer ahora, pero es otro modelo, es un modelo un poco más complejo, es un modelo que está sobre todo enfocado a procesos de transformación grandes, ¿sí? En empresas grandes con procesos muy complejos, pero es un modelo que se puede localizar, es decir, se puede traer acá a nuestra realidad y quizás haciéndole unos cortecitos por izquierda y por derecha, podamos tener un modelo que nos permita utilizar o aplicarlo acá, ¿no? De todas maneras, eso es justamente lo que nosotros hemos querido hacer con Mauricio, traer un modelo o armar un modelo localizado. Thrive no es un invento nuestro, ¿sí? Obviamente es un modelo que utilizan muchos practicantes de transformación a nivel mundial. Lo que hemos hecho nosotros con Thrive es justamente aplicar muchos de los conceptos de gestión a lo que nosotros creemos que pueden ser utilizados, a conceptos de gestión que pueden ser utilizados aquí en Bolivia, sobre todo, ¿no? Entonces, pretendemos con Thrive que ustedes puedan adoptar este modelo y a partir de eso hacerse la vida más sencilla trabajando en procesos de gestión empresarial. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Acá tenemos otra consulta que dice, ¿la transformación digital es entonces un cambio en toda la estructura de la empresa? Quiero volver a ese. Yo no soy, ¿cómo le digo? Yo no soy fan de la palabra cambio, como habrán notado en la presentación. Para mí el cambio es, y para muchos practicantes de la transformación empresarial, el cambio es algo que se hace siempre con las restricciones del pasado, ¿sí? Entonces, la transformación es justamente un nuevo futuro. Y cuando hablamos de transformación en una empresa, necesariamente tenemos que verla desde una perspectiva holística. Entonces, no podemos pretender hacer transformación digital solamente aplicando en un proceso un concepto digital. Hay que ampliar la visión y no solamente, como dicen ahí los proverbios, no solamente ver un árbol, sino todo el bosque. Cómo está afectando ese cambio en ese proceso a toda la cadena del valor de nuestra empresa. No podemos pretender nosotros comprar un e-commerce porque creemos que nos va a ayudar a vender más. Si por detrás no tengo bien estructurada mi cadena de suministro, no tengo bien estructurado mi equipo de ventas, si el equipo de ventas está en línea conmigo, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a vender online, entonces los vendedores seguramente van a perder comisiones por ventas. ¿Cómo pueden ellos recuperar eso? Son conceptos, es un enlace entre varios procesos dentro de la empresa que evidentemente no hay que dejarlos de lado. Entonces, es verdad que hay que tener esa visión holística para hacer transformación digital y esa es nuestra visión entre Switch y Checkmark. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra consulta que dice, mi empresa tiene menos de 10 personas. ¿Se podría pensar en que ella también deba transformarse? Si gustas, Pablo, la respondo esa.
Sí, sí, claro. Creo que es importante lo que decía ahorita justo Pablo, me quedo con sus palabras en el concepto de la transformación. Es una cosa a la que hay que perderle el miedo, y a veces cuando somos pequeños es más bien cuando más rápido hay que hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Sabemos que las empresas mucho más grandes, más robustas, son las que tienen menos movilidad al cambio, menos movilidad hacia justamente la transformación, y por ello es importante adoptar este tipo de nuevas metodologías en corto plazo, ¿no? Y las empresas pequeñas tienen una gran ventaja a futuro porque son justamente mucho más integrales, más adaptativas y tienen esa posibilidad de crecer muy rápidamente. Por lo tanto, en definitiva, la respuesta es sí, ¿no? Y es más, hay que aprovechar que eres pequeño aún, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Y tenemos acá otra consulta que viene muy con la anterior, que dice, con la transformación digital, ¿creen que es importante replantear la planificación estratégica con frecuencia? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En realidad, la transformación digital es una herramienta justamente, o nos trae conceptos y herramientas justamente para afianzar nuestra planificación estratégica. Muchas empresas hacen la planificación estratégica y va a depender también, esa es la palabra, depende, no me gusta utilizar mucho, pero va a depender eso de cada cuánto haces tu planificación estratégica. Hay empresas que las hacen a 5 años, hay empresas que las hacen a 1 año, hay otras que las hacen a 2. Dependiendo de esa periodicidad en la que haces tu planificación estratégica, tú necesitas adoptar lo digital y transformarte digitalmente justamente para afianzar esa planificación. No estaríamos haciendo bien si nosotros partimos de una planificación estratégica y a mitad del año, a los 2 años, decimos, no, hay que replantear toda la planificación porque la transformación digital así lo exige. Eso quiere decir que nosotros como empresa no tenemos claro el objetivo de nuestra empresa y nuestras estrategias para llegar a esos objetivos. Entonces, tiene que ser un concepto, tiene que haber un enlace, sí, claramente, pero la planificación estratégica de la empresa tiene que ser la primordial, y la tecnología y la transformación digital tienen que backupear, si vale el término, todo ese concepto o todo ese tema de planificación estratégica, ¿sí? Muchas gracias. Acá justo llegó otra consulta que dice, ¿existen modelos específicos para la transformación digital en empresas de servicios? Generalmente se enfocan las transformaciones a la venta de productos. Voy yo. Yo creo que más bien en este momento toda la transformación digital está enfocándose a que las empresas sean empresas generadoras de servicio más que generadoras de producto. El concepto de tener una plataforma de por medio, ¿sí? Un ecosistema, que generar un ecosistema, pónganse ahí a pensar, a Pedidos Ya, por ejemplo. Pedidos Ya agarra una empresa X, un restaurante X, y lo contacta con una persona Y que quiere comer. Esa plataforma de por medio es un servicio. Ellos no venden ningún producto. Esa plataforma es la que realmente ha transformado digitalmente la forma en la que nosotros comemos. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de transformación digital, yo creería que la gran mayoría de los enfoques de transformación está pensando en que nosotros digitalicemos a nuestra empresa, a nuestros procesos empresariales, ¿sí? Yo mencionaba ahí, búsquenlo, y si quieren después podemos armar un webinar sobre eso. Busquen las 6D de Porter. Porter claramente identifica 6Ds donde te dice cómo tienes que digitalizar tu empresa y hacer una empresa de servicios, que es ahí donde está justamente ahorita el foco del asunto, ¿no? Nosotros en Switch y en Checkmark somos empresas de servicio y nos hemos tenido que adaptar y transformar digitalmente porque estos webinars o cursos que dábamos los hacíamos presenciales, pero ahora los podemos hacer a más personas, ¿sí? Incluso dentro de poco vamos a subir este curso seguramente a una plataforma para que ustedes tomen el curso solos y nosotros no estemos dando vueltas como hacíamos antes vendiendo nuestros cursos, ¿no? Ustedes pueden entrar y tomar solitos sus cursos y
estoy transformando completamente mi negocio y estoy haciéndolo un servicio. Entonces yo creería que más bien estamos enfocándonos más a servicios que a productos. De todas maneras, siempre van a existir empresas que hagan productos y ellas también tienen que transformarse, pues evidentemente, ¿no? Muchas gracias. Y tenemos igual otra consulta que dice, ¿cuál sería el primer paso para empezar la transformación digital y cuál sería el rol o quizá los roles del equipo para iniciar dicha transformación? Te dejo, Pablito, estás emocionado. Yo solamente quiero acá un poco agregar que creo que el primer paso es saber que la transformación debiera ser obligatoria si quiere uno trascender. Ese es el primer paso y a partir de ese pensamiento, ya lo dejo acá a Pablo, que es el experto, por así decirlo, en ya los roles y un poquito identificar también los líderes, ¿no? Porque tiene que haber también alguien que comande todo el concepto de transformación y definitivamente tiene que ser la cabeza, ¿no? Porque ningún tipo de digamos, transformación se va a dar si de repente desde la cúpula o de los altos mandos no creen firmemente que este es el primer paso hacia una evolución, ¿no? Estoy de acuerdo con Mauricio, totalmente. Pero yo agregaría lo que Oscar y Pablo discutieron en la conversación al principio. Yo creo que el primer paso es entender la diferencia entre cambio y transformación y además entender, cuando hablamos de transformación, cuál es la mentalidad de transformación que se requiere para llegar donde queremos llegar. ¿Sí? O sea, tener una mentalidad de transformación implica adoptar riesgos, por un lado, ¿no? Y dejar las viejas formas de hacer empresa de un lado y adoptar nuevas tendencias. Es por eso que decimos, generalmente hablamos de la mentalidad startup. Las empresas que son muy pesadas deberían empezar a adoptar mentalidad de startup para ser más ágiles y sacar productos más rápido, fallar también más rápido, pero aprender más rápido. ¿Sí? El problema de las empresas muy grandes es que las jerarquías, los procesos están tan arraigados, tan pesados, que es muy difícil para ellos poder ser ágiles en procesos de transformación. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, ¿no? Y cuando definimos los roles, el primer rol que hay que definir es el rol del stakeholder nivel 1. El stakeholder nivel 1 es el dueño de la empresa. Hay que entenderlo bien. El CEO, el gerente general, el vicepresidente, el ministerio, como quieran llamarlo ustedes, el cargo que le quieran poner, es el primero, el que tiene que liderar el proceso de transformación. Si el gerente general, dueño o lo que sea, no está embarcado en este tema, la transformación digital no va a funcionar nunca. Aunque tengamos el mejor equipo de innovación, aunque tengamos el mejor equipo de transformación, aunque hayamos hecho todo el proceso de Thrive de pies a cabeza sin ningún problema. Ese es el primer rol. Y a partir de ese rol hay que identificar los líderes, mandos medios generalmente, o los que realmente conocen los procesos dentro de la empresa, dueños de procesos, qué sé yo, que son aquellos que van a comunicar al resto de la empresa este concepto o esta visión de transformación que tiene el CEO, el gerente general. Esos son los dos roles que yo definiría al inicio, ¿sí? Que tienen que estar embarcados en la transformación. Si no vamos por ahí, es muy probable que fallemos en nuestro proceso de transformación. Perfecto, muchas gracias Pablo y Mauricio. Aún nos siguen llegando consultas y seguramente bueno, con lo que vamos a ir avanzando y con lo que va a pasar, o sea, respondiendo, van a ir surgiendo más. Pero nos dejabas un último slide al final de tu presentación con todos tus datos y los datos de Mauricio, y invitamos a todos los participantes que puedan comunicarse de forma directa con ellos. También nosotros las consultas que van a ir dejando en el chat se las vamos a pasar para que tanto Mauricio como Pablo vayan respondiendo. Y como les decía, esto todavía es un mundo que tenemos que descubrir, así que seguro todos tenemos muchas dudas, así que les pedimos ir haciéndole las consultas. Tienen ahí los contactos. Estamos nosotros como AmCham Junior también para pasar el contacto tanto de Pablo como de Mauricio y seguir en esta transformación digital que ya nos toca, ¿no? Creo que ya se viene para todos. Así es, estamos abiertos
abiertos para cualquier pregunta que tengan, por favor. Ahí está, he vuelto a compartir la pantalla con los datos míos y de Mauricio. Estamos atentos para ayudarlos en cualquier requerimiento que tengan. Perfecto. Sí, agradecer igual a AmCham, a Valeria, a todo el equipo por este espacio, agradecerles a todos por conectarse, por estar ahí pendientes siempre de estos cambios que en algunos casos, o estas transformaciones que en algunos casos son para algunos obligatorias, para otros todavía las están mirando con cierto recelo, cierto todavía miedo inclusive, ¿no? Entonces hay que perderle miedo hay que tener a no hacer las cosas. En el camino a veces este tipo de caminar nos va a dar cierto tipo de detalles a tomar en cuenta, a mejorar, así que yo creo que es importante animarse y hay que dar el primer paso, ¿no? Y el primer paso es, como decía Pablo en su momento en la presentación y lo comentábamos también, es darnos cuenta que ya no hay la antigua realidad, esta es una nueva realidad y hay que adaptarse rápidamente a los cambios que están implicando en este ecosistema de negocios comercial, y las empresas pequeñas son las que a veces decían en chistes y en todo, la empresa chiquita se come a la grande, y lo estamos viviendo hoy por hoy también en muchos casos, ¿no? Entonces es hora de que las empresas grandes empiecen como emprendimientos, ¿no? Creo que con esa frase me quiero quedar, agradecer a todos ustedes por el tiempo y realmente pues hasta en otra ocasión. Muchas gracias igual a Pablo por haber compartido el espacio, así que muy agradecido igual con AmCham. Muchas gracias a todos los participantes. La grabación de la presentación del día de hoy también la vamos a tener en nuestro canal de YouTube para que también la vuelvan a ver y repasar sobre todo algunos puntos que queramos revisar. Así que muchas gracias a todos por estar el día de hoy y los invitamos también a nuestros siguientes eventos que vamos a ir realizando en AmCham Junior. Gracias.